Bien, lo que vamos a tratar de hacer acá es presentar un análisis de las características de cómo debieran funcionar las escuelas inclusivas. Ahora, hay que tener claro que la inclusión, dentro del concepto que se utiliza hoy día en educación, es uno de los pilares fundamentales cuando hablamos de democratizar la educación. Y también es uno de los pilares centrales de lo que significa los derechos humanos en la educación, ¿ya? En este contexto, entonces, la inclusión, esta lógica inclusiva, la idea de abarcar, ¿cierto?, a todos los estudiantes en un proceso educativo, evidentemente que se convierte en una tarea muy, muy importante, ¿ya? Ahora, la inclusión está muy directamente relacionada con la escuela, con cómo llevamos la escuela, cómo la escuela es liderada por una parte, y en este sentido es fundamental el tema del liderazgo que exista dentro de cada uno de los establecimientos. Y también vamos a hablar de cómo la escuela, a partir de la inclusión, genera un elemento central de nuestra sociedad actual, que es el concepto de justicia social, ¿ya? Eh, La justicia social viene dada entonces por una escuela que promueve la inclusión. Ahora, para que una escuela promueva la inclusión, el estilo de liderazgo que ejerce el director debe ser un liderazgo democrático, un liderazgo compartido, en el que se genera una cultura institucional que aborda la inclusión. ¿Ya? Es decir, la idea de que vamos a abarcar al universo de alumnos con cada una de las características que ellos presenten, ¿cierto? En nuestro proceso de enseñanza. En realidad vamos a generar dicho en términos bien concretos, vamos a tratar de generar una instancia educativa en que la educación abarca a todos, ¿ya? Este es un hecho que viene dándose desde los últimos tiempos en materia educativa, desde en las últimas décadas, probablemente se haya empezado a hablar de esta lógica, ¿cierto?, de la inclusión. Y sin duda que ha sido uno de los principales retos que ha sufrido la escuela como institución. Es un reto permanente esto de generar educación inclusiva, ¿ya? Ahora, por qué es un reto tan grande? Porque aquí hay que entender, en principio, una idea. La inclusión no solamente involucra atender alumnos con capacidades diferentes, sino que la inclusión implica atender alumnos que vienen o que tienen características culturales, sociales, psicológicas distintas. ¿Ya? Hablamos, por ejemplo, de la equidad de género. Hablamos, por ejemplo, de los alumnos extranjeros. Hablamos de las minorías sexuales o la diversidad sexual en términos concretos. Hablamos también de las diferentes religiones, los diferentes credos religiosos. Por lo tanto, la inclusión no solo abarca la integración propia que se le exige hoy día a la escuela de los alumnos con capacidades distintas, sino que involucra también, y algo muy complejo de abordar, la diversidad cultural, ¿ya? Nuestro país, ¿cierto? Desde hace casi una década ya, estamos en el año 2023, podríamos decir desde el año 2013, nuestro país ha vivido un proceso de inmigración bastante importante, ¿cierto?, de distintos países de América, y evidentemente que esto ha repercutido en el sistema educativo y evidentemente también que se ha transformado en una labor
importante en una labor significativa la lógica de incluir a estos alumnos que vienen de otros países a integrar y a vivir a nuestro país, ¿ya? Partiendo de una lógica muy básica, partiendo de un concepto muy sencillo, y es que son niños, tienen derecho a estudiar y tenemos que atenderlos, ¿cierto? Porque de una u otra manera se van a convertir o sea, no de una otra manera, sino que en la práctica, con los años, se van a convertir en nuestros compatriotas, ¿cierto? Están viviendo con nosotros, están compartiendo, estamos construyendo un país democrático y en ese contexto es fundamental la lógica de educar dentro de la inclusión. No sé si hay alguna duda hasta aquí respecto a lo que he planteado. ¿Está todo claro? ¿No? Bien. El enfoque de la educación inclusiva subraya la necesidad de que el sistema escolar se transforme en distintos aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto curricular, en las expectativas, pero sobre todo se transforme en la manera en la que educamos. Nuestros docentes tienen que sufrir un cambio y nuestros asistentes de la educación también, ¿ya? Es decir, es necesario que tengamos que reaprender, reconceptualizar lo que es la escuela, cómo es la escuela que queremos, cómo es la escuela en la que trabajamos, cómo es la escuela, ¿cierto?, en la que estamos construyendo, ¿ya? Como es la escuela que vamos a proyectar también hacia el futuro, ¿ya? Desde este punto de vista, hasta ahora, como les decía, el enfoque que ha existido se ha centrado en exceso en los niños y niñas con discapacidades. ¿Quién se los categoriza dentro eh, de la lógica de decir que son alumnos con necesidades especiales? Hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando para terminar, en realidad, con cualquier forma de marginación o de cualquier diferencia que de una u otra manera implique discriminar al otro, ¿ya? El propósito de la educación inclusiva, y en especial de la educación inclusiva que pretende la justicia social, el gran objetivo que hay es terminar con cualquier indicio de exclusión. Es fundamental entonces no considerar o considerar, pero no discriminar en base a la clase social, a la etnia, a la religión, al género, o a la orientación sexual, o a la lengua materna, o a la cultura de origen, o a ciertas costumbres, básicamente. ¿Ya? Esta, estas lógicas, esta lógica de lo que significa el concepto de inclusión ya viene dado desde el año 2003 por algunos autores, ¿cierto? Como Tyson, como Kugelmans, quienes ya abordan esta temática eh, hace ya casi 20 años o más de 20 años, ¿ya? Por lo tanto, esto que estamos aplicando en Chile hoy día tiene una literatura bastante antigua, es que nosotros acá en nuestro país estamos de una u otra manera, ¿cierto? Inventando o generando algo nuevo o algo novedoso, sino que estamos de otra manera, ¿cierto? Eh, Tomando algo del primer mundo, algo que en los países de la OCDE, evidentemente que ya existe. No sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta aquí en base a lo que he dicho. No sé si hay alguna. No, profesor, todo claro. Sí, ya, Mabel. Vamos a entender entonces que la integración en la escuela, la no discriminación, el cautelar la justicia social, son objetivos inherentes a la escuela actual y son pilares
es un pilar fundamental dentro de lo que significa hoy día la educación chilena. ¿Ya? En ese contexto, entonces, es que nos vamos a mover. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier forma de discriminación, cualquier forma de eh, no cautelar la lógica de la integración, hoy día es considerado como un acto ilegal. ¿Ya? Lo que estamos planteando hoy día en forma teórica, esto que hemos empezado a plantear en forma teórica, evidentemente que tiene su correlato, ¿cierto? Tiene su contraparte o está respaldado por la ley, ¿ya? La ley que vamos a ver a continuación y que establece claramente a qué se refiere esta situación, ¿cierto? De la integración. ¿Qué implica en la práctica que un asistente de la educación trabaje hoy día en un colegio y a qué reglamento se somete, ¿cierto? En función de este concepto de integración, ¿ya? Este es un tema bastante complejo desde muchos puntos de vista, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno de los errores, bien digo, y también una de las situaciones más sancionadas por la ley, en especial por la Superintendencia de Educación, es cuando existe hacia algún alumno vulneración de derechos, ¿ya? Y esa vulneración de derechos muchas veces pasa por la discriminación, ¿ya? La discriminación que se puede hacer de un alumno en esta situación o el actuar de distintos actores dentro de la escuela respecto de un alumno pueden significar discriminación y de ahí se desprende esta vulneración de derechos. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Estamos claritos? Qué bueno. Sí, profesor, muy claro. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿puedo sacar a un alumno o a una alumna de la sala de clases para que sea atendida por la psicóloga de la escuela? ¿O alguno de ustedes en su condición de asistente de la educación, ya sea de aula, de párvulo, de lo que sea? Macarena, por favor. La escucho. No, parece que no quería hablar. Bueno, ¿se puede sacar a uno de la sala para llevarle una entrevista? Para... Profesor, ¿Sí? en estricto rigor no, pero igual se hace. En estricto rigor no, pero igual se hace. Ya, ¿cierto? Volvemos a la vieja lógica. En Chile vivimos chilenos y actuamos a la chilena, ¿cierto? En otras palabras, ¿cierto? La ley siempre existe, pero no existe. En términos bien concretos, a ningún alumno en ninguna escuela lo pueden entrevistar sin que el apoderado haya autorizado previamente esa instancia. Primera cosa. Segunda cosa, la ley prohíbe, escuche bien, prohíbe sacar alumnos de la sala de clases. Si el apoderado se queja en contra de la señora Ruth Cisterna porque sistemáticamente saca a mi hija de clases para que vaya a conversar con la psicóloga, la señora Ruth Cisterna por lo menos va a estar en problemas. ¿Ya? Hay que tener clara esa situación. No se pueden sacar alumnos de la sala de clases. Primera cosa. Segunda cosa, no puedo entrevistar alumnos si no hay autorización por escrito de parte del apoderado. ¿Ya? De hecho, un apoderado en Chile puede firmar un documento negándose a que su hijo o hija sea entrevistado por
cualquier asistente de la educación. Desde el psicólogo hasta el inspector de patio. No lo pueden entrevistar. Yo firmo ese papel. Y si lo entrevistan, los voy a denunciar por vulneración de derechos. ¿Qué derecho están vulnerando? El del apoderado. El derecho preferente a educar a sus hijos. ¿Les queda claro hasta aquí el cuento? Yo sé que esto que les estoy Profesor, diciendo... una ¿Sí? consulta. Dígame. ¿Y si el niño o niña ha incurrido en una falta grave Ya, dentro de la clase y ya, el profesor que en ese momento está haciendo clase solicita que los inspectores lo retiren de la ya, sala, ya. ¿es correcto? Hay que llamar al apoderado. Al Hay que niño, informarle primero al apoderado. hay que informarle al apoderado, al niño o niña, hay que aplicar el reglamento de escuela. Todo eso tiene Ujú. que estar escrito en el reglamento escolar. ¿Sí? ¿Ya? Y el niño o niña hay que llevarlo a un espacio en el cual exista algún grado de mitigación pedagógica y sea atendido por otro docente. ¿Ya? ¿Ya? Eh, eventualmente puede ser el PIE, por ejemplo. Ujú. ¿Ya? Que es lo que se hace muy habitualmente. Pero en términos concretos, incluso esa situación es cuestionable. O Ya. sea, el apoderado, incluso en esa instancia, podría poner una sentencia. Yo les voy a contar un hecho real, real, tan real que es de este año, es de ahora, de hace poquito. En una escuelita que yo conozco, una niña de séptimo tiene una prima en octavo, ¿ya? La prima de octavo, las dos son hijas de dos mamás que son hermanas. Las dos mamás son hermanas, ¿ya? Ya. La niña de octavo, por distintas circunstancias, decidió ir a vivir con su papá y abandonó, ¿cierto?, la casa de la tía, en este caso de la niña de séptimo. Entonces, como ustedes comprenderán, se generó una situación legal, ¿cierto? Ahí intervino tribunales, eh, derechos de familia, derechos del niño, etcétera, 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 vulneración de derechos y cautelares, medidas de alejamiento, una serie de cosas. La niña de séptimo, aparentemente, según se entendió en la situación, habría comenzado a decirle a los compañeros de la niña de octavo que esta niña de octavo, que su prima era una niña muy atrevida, era una niña de muy mal vivir y que le había destrozado el corazón a su mamá, que se había ido a vivir con el papá y una serie de cosas. Al final del día, cierto, se comenzó a armar una historia bastante lamentable en contra de esta niña de octavo. La niña de octavo acusó un golpe, se empezó a sentir mal, cierto, en la escuela y todo el tema. ¿Ya? Bueno, la psicóloga de la escuela, junto con la encargada de convivencia de la escuela, tomaron a la niña de séptimo, la llevaron a una oficina y la entrevistaron. ¿Ya? La entrevistaron y le hicieron preguntas tales como, ¿te das cuenta del daño que le estás haciendo a tu prima? ¿Te das cuenta que no es conveniente que tú hables mal de tu prima? ¿Te das cuenta que es ilegal lo que estás haciendo porque hay medida cautelar de alejamiento en contra de tu familia? ¿Ya? ¿Qué pasó? Que la mamá de la niñita de séptimo demandó a la escuela, puso una denuncia a la escuela, contra la escuela en la Superintendencia de Educación por vulneración de derechos. Acusó que la niña estaba siendo perseguida por la psicóloga y la encargada de convivencia. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Que es Ahí ven- una, profesor, que yo pienso que es una situación a la que se está expuesto todos los días, porque todos los días hay problemas no similares o menores que eso,
y uno intenta tratar de darle solución al problema, pero a veces está cometiendo errores que, que uno no los ve como ¿Ya? errores. Entonces, bueno, yo les voy a contar que los colegas, que las profesionales en este caso, están en una situación compleja. La superintendencia eh, ordenó sumariar a la funcionaria, ¿ya? Eh, Se cometió un error de base. ¿Cuál es el error de base? El error de base es hacerse cargo de habladurías, de cagüines, por una parte. Segundo término, si usted detecta como asistente este tipo de situaciones, lo que corresponde es hablar con el apoderado, informar al apoderado lo que está ocurriendo, no abordar de buenas a primeras a la alumna, ¿ya? Y lo otro, lo que hablamos, me acuerdo, en una de las primeras sesiones que tuvimos, que es altamente recomendable. Aprender a hablar desde el tú, desde el yo, perdón, no desde el tú, ¿ya? Aprender a hablar desde el yo, aprender a hacer pasar la emocionalidad por uno, no por el otro, ¿ya? Con eso se cautela el trato hacia el otro. Es fundamental hoy día, cuando hablamos de integración, la integración en principio tiene estas dificultades, ¿ya? La integración es ultra compleja. ¿Por qué? Porque evidentemente es un modelo que en Chile se está recién introduciendo como modelo educativo y obviamente todavía no hemos aprendido a manejar esta, esta temática en términos bien concretos. ¿Ya? Nuestra teoría todavía no, la teoría que leemos sobre este tema, todavía no logramos que se aterrice. ¿Ya? Eh, ¿Cómo generar una escuela inclusiva? ¿Ya? ¿Cómo generar una escuela que integre? Una escuela que genere igualdad y que tenga, y que esta inclusión no sea un problema en términos de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, sino que por el contrario, sea un plus en este ámbito. Es decir, que la gran fortaleza de la escuela debiera ser el hecho de que es inclusiva y no, esta característica no debiera ser cierto, como muchas veces escuchamos hoy día, que el hecho de ser una escuela inclusiva se convierte en un problema, en un tema inabordable para quienes trabajan en este tipo de, o en nuestro sistema educativo, ¿ya? Entonces, eh, desde este punto de vista, la inclusión genera un problema. ¿Por qué motivo? Porque, ¿qué es lo que pasa en la práctica en Chile hoy día? ¿Ya? En la práctica hoy día pasa que la escuela inclusiva genera un problema. ¿Por qué? Porque hay situaciones prácticas concretas que hacen que sea complejo, dado que el personal no tiene la preparación necesaria como para eh, abordarlo, y por un lado, y por otro lado también, el personal, ¿cierto? Docente tampoco tiene la preparación académica para tratar esta situación. Entonces, ¿qué hacemos con la inclusión? En el sistema, en el sistema público, la inclusión es obligatoria. En el sistema público, la inclusión es un hecho de la causa, un hecho muy patente que hay que tratar de, entre comillas, como dicen los colegas, tratar de convivir con esta política. ¿Ya? Mientras que en el sistema particular subvencionado, muchas veces la inclusión es un eslogan que eventualmente se va dejando de lado.
en más de algunos de los colegios de ustedes, ¿cierto? Y esto es un secreto a voces, a los niños que tienen dificultades, ya sea cognitivas, de aprendizaje o de cualquier índole, o que están más retrasados, con aprendizaje de menor calidad, ¿cierto? Se les pide que no vayan a clase cuando tocan dar las pruebas SIMSE o las pruebas DIA, ¿cierto? Es decir, se los oculta literalmente y de esta manera no afectan los puntajes de los colegios, de determinados colegios. Es una situación que se da muchísimo en nuestro país. Entonces, ¿cómo, cómo abordar la inclusión sin que la inclusión sea vista como una rémora, como un hecho negativo? Andrea, quería decir algo. Sí, sí, es que encuentro que tampoco es solamente una dificultad para los funcionarios del establecimiento, también hay una gran dificultad para enfrentarlo en los estudiantes, porque no saben cómo tratar a un compañerito con alguna dificultad o con autismo y eso igual le genera dificultades en el aprendizaje. Y pasa que muchos apoderados terminan igual retirando a sus niñitos por esto mismo, buscando otro establecimiento donde quizás no hayan niños con autismo o otra cosa, pero la inclusión ahora está en todos lados. Claro, tienes razón, Andrea, la inclusión está en todos lados, pero en algunos lados, esto es como la granja de los animales ¿cierto? Somos todos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Es decir, hay algunos colegios que sí generan integración de muy buena forma y hay otros que eventualmente la declaran, la declaman, gritan, pero eventualmente no la cumplen. Es un tema súper complejo. Lo que usted acaba de plantear, Andrea, es una de las problemáticas concretas, prácticas, que uno ve cuando entra a un colegio. El apoderado de nuestro niño. ¿Qué pasa con el apoderado de otro niño? ¿Quiero que mi niño se vincule con un niño que tiene habilidades especiales o no? Por una parte, por otra parte, perdón, alguien más, don Mauricio, lo escucho. Es decir, ¿tenemos o no la posibilidad de, efectivamente, de aprender de esto? ¿Nos han educado para esto? Tengo conciencia yo como papá, como profesor, como asistente de la educación, de la importancia que tiene esta temática o eventualmente lo veo como un eslogan, lo veo como una situación que, pucha, hay que cumplir porque me están obligando, entonces tengo que hacerlo. Y en el fondo pienso que es imposible que la escuela sea buena. Y cuando me preguntan, oye, ¿por qué son tan malos los resultados? Digo, no, es que en esta escuela aquí recibimos a medio mundo, pues aquí entran todos sin ningún problema. Entonces, claro, estos chicos no aprenden, ¿cierto? No son capaces de estudiar y después vienen y nos toman estas pruebas y nos va mal. Que es como la explicación que hay desde el mundo de la escuela, desde la escuela pública, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, eh, la pregunta que le formulo es, ¿habrá alguna posibilidad de tener escuela inclusiva y de calidad? ¿O la inclusión necesariamente atenta en contra de la calidad de los aprendizajes de los alumnos? Esa es como la gran pregunta que hay hoy día. ¿Ya? Entonces, ese es un tema extraordinariamente complejo de abordar hoy día. ¿Qué hago? Quiero tener una escuela buena. ¿Qué hago con esa escuela? Escondo a los compañeros, a los alumnos que tienen algún tipo de problemáticas cognitivas, ¿cierto? Y cuando vengan a dar el se les digo, quédate en la casa mejor, no vengan, por favor. O los saco de la sala para que otros compañeritos no se sientan mal. Eh, ¿Qué hago con eso? ¿Cómo ven esa situación? ¿Hay alguna situación a este problema o estamos metidos literalmente en un zapato chino y esto no va a resultar? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, tenemos que, frente a esta temática, una escuela inclusiva, una escuela que promueva la justicia social, genera éxito en la medida en que se apunta en las siguientes ideas. Primero, esta escuela de integración, esta escuela que integra, debe promover el respeto por todos los individuos. Por lo tanto, es fundamental que los profesionales y las personas que ahí trabajan promuevan un respeto por el individuo. Tengamos conciencia de lo que significa tener respeto por el otro, respetar al otro. También es importante hacer notar que todos los niños que participan de una escuela tienen derecho a una educación basada en la igualdad de oportunidades. Tenemos que ser capaces de generar igualdad de oportunidades. ¿Ya? Es muy importante en este sentido que la justicia, la equidad, promover y respetar los derechos del individuo, reconocer los derechos que tiene el estudiante, pasen también por un elemento central, que es el bienestar y desarrollo integral de los profesores y los asistentes de la educación. En este sentido, la teoría muestra algo bien curioso, ¿eh? El liderazgo de una escuela exitosa, donde el director promueve y ayuda al bienestar del personal, donde hay un trato afable, amable, donde se forman equipos de trabajo, donde operamos con lógica de familia, esa escuela no solamente integra, sino que comienza a tener éxito académico. Y en este sentido, la teoría está refrendada por la realidad. Es decir, hay investigaciones de escuelas exitosas donde el principal factor de éxito escolar es esta lógica de que el personal, junto con la dirección, junto con los alumnos, se sienten como una familia y se empiezan a integrar. ¿Ya? Y esta integración pasa por el respeto. Somos todos parte de una institución amable, solidaria, democrática, en la que nos ayudamos y crecemos todos juntos. Avanzamos hacia una institucionalidad, hacia el desarrollo de una institución educativa coherente para todos. Nuestro objetivo, claro, siempre es ir mejorando la calidad de nuestros aprendizajes y por ende también la calidad humana de nuestros alumnos. Entonces, fíjense que cuando vemos una escuela en que el proyecto educativo, el liderazgo escolar, que viene de la dirección o que viene del sostenedor, no está bien asentado, donde el equipo docente y el equipo de asistentes de la educación no se sienten parte integrada de un proyecto exitoso, ahí la integración se convierte en una excusa. ¿Cuál es la excusa? Nos va mal porque recibimos a todo el mundo. En todas las escuelas en Chile hoy día existe la lógica de la integración. Hay escuelas privadas exitosas, pero también hay proyectos educativos muy exitosos que pertenecen al mundo público. Se los puedo nombrar, ¿ya? Escuelas rurales, por ejemplo. Hay escuelas de microcentros extraordinariamente exitosas. Yo conozco una comuna chiquitita donde
De 6 escuelas rurales que tienen, las 6 escuelas rurales tienen excelencia académica y tienen estudiantes de integración por todas partes y no tienen problemas de convivencia. Y los apoderados no reclaman por el niño diferente, sino que al contrario, los niños aprenden a convivir con la diversidad, que es fundamental hoy día. Entonces, ojo con eso, ¿ah? De una otra manera, es la escuela, es la organización escolar la llamada a educar también a los apoderados. Ojo con eso, ojo con eso, ¿ya? Evidentemente que hoy día vivimos en un país, en una sociedad extraordinariamente eh, individualista, exitista, ¿ah? Todos queremos que nuestro niño vaya eh, a una organización exitosa. El problema es qué entiendo por exitosa. Eso por una parte. Por otra parte, tampoco puedo jugar a, a la señora Florinda, ¿cierto? Y decirle a mi hijo no te juntes con la chusma, ¿ya? Evidentemente que esa forma discriminatoria va reproduciendo formas sociales que van a tender a perpetuarse. La pregunta del millón, la pregunta de fondo aquí en esto, y en esto hay que ser claros, es que desde la escuela estamos construyendo nuestro país de mañana. ¿Qué quiere usted como país para mañana? Cuando vemos los problemas que tenemos hoy día, de una u otra manera, estos problemas se han generado desde nuestras escuelas. Y se los podría demostrar, muy sencillamente. No porque yo sea extraordinariamente estudioso y capo, no en absoluto. Es porque hay situaciones que son extraordinariamente evidentes. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, ¿no? En la medida en que el concepto de inclusión escolar no se convierta en parte de nuestra cultura escolar, vamos a seguir estando en problemas. En la medida en que en que los docentes directivos no generen equipos de trabajos solidarios, coherentes, unidos, vamos a seguir teniendo problemas. En la medida en que los asistentes de la educación no se perfeccionen, no se sientan parte de la unidad educativa, sientan que todo el mundo está en contra de ellos, vamos a seguir teniendo problemas. Este es como el tema que hay que tener claro. En la medida en que generamos proyectos educativos coherentes, con equipos de trabajo sólidos, con comunidades sólidas, en que el objetivo institucional se convierte en un objetivo común para todos, en un desafío de crecimiento para todos, en esa medida vamos a tener éxito. Y esto que suena tan teórico, existe en la práctica. Los colegios exitosos hoy día siguen esas lógicas. ¿Ya? La escuela academicista, la escuela que segrega, la escuela que armaba cursos por alumnos, por notas de alumnos, hoy día está condenada a fracasar. Nuestra sociedad hoy día, eh, si bien es cierto, tiene muchos problemas, nuestra sociedad hoy día ha logrado instalar algunas ideas que hace 30 años atrás eran extraordinariamente cuestionables. Lo mismo que hoy día es cuestionable a lo mejor la inclusión. Lo mismo que a lo mejor hoy día pasa con los niños, con los alumnos TEA. Pero hace 30 años atrás, yo empecé a hacer clase el año 91, 92 empecé a hacer clase, 91. Hace 30 años atrás, nuestro sistema educativo era extraordinariamente sexista, privilegiaba a los varones. Nuestra sociedad era extraordinariamente machista. La mujer se encontraba en un lugar de discriminación absoluta. No les digo que hoy día eso no exista, pero hoy día existe conciencia
que la mujer tiene tantos derechos y tantas capacidades como los varones. Por lo tanto, no puedo hacer una discriminación sexista. No corresponde, no es propio de una cultura democrática discriminar por el género o por el sexo. ¿Ya? Entonces, esa misma idea, que a lo mejor en 1980 sonaba como una utopía, hoy día es real. Yo creo que con la inclusión va a pasar exactamente lo mismo. Lo que hoy día suena como algo extraordinariamente inabordable y complejo e inasible, intelectual y concretamente, tenemos que aprender a hacerlo. Yo creo que es un desafío para nuestras escuelas, para nuestro sistema educativo. ¿Ya? Tenemos que aprender a hacerlo de manera concreta. Tenemos que ser capaces de fomentar con buenas prácticas este tipo de establecimientos. ¿Ya? Lo que les estoy señalando no es un tema de voluntarismo de mi parte o porque esté haciendo esta clase. No, esto tiene que ver con convicciones. Cuando uno trabaja en educación, le guste o no, si no tiene convicciones, es mejor que busque otro trabajo. Yo creo en la educación pública y de calidad. Yo creo que vamos a llegar a tener educación pública y de calidad, a pesar de las torpezas que se cometen desde nuestra dirigencia, desde nuestra clase política. Hoy día estamos siendo testigos, ¿cierto?, de una verdadera aberración administrativa como son los servicios locales. ¿Ya? Pero a pesar de eso, los profesores seguimos siendo profesores, po. Los asistentes siguen siendo asistentes, seguimos trabajando con los niños, seguimos explicando, seguimos diciendo, mira, tienes que respetar a tu compañero, es importante convivir con tu compañero, tenemos que ser más creativos a lo mejor tenemos que estudiar más también. Ahí hay otro factor que es importante hacer notar. Nada correcto se hace desde la ignorancia. Existe la teoría, existen los estudios, tengo que aprender, ¿ya? En el día a día, en el hacer diario, aprendo, pero también aprendo con los estudios. No nos olvidemos que estamos en un ambiente extraordinariamente profesional, ¿ya? Con mucha literatura respecto de cada uno de los fenómenos que nosotros vemos en la sala o en los colegios. Así es que, ojo con eso, ¿ah? Es un tema no menor. La, muchas veces la desidia, la flojera intelectual de muchos actores educativos, de profesores, de asistentes, lleva a decir que la teoría educativa no sirve para nada. Yo les puedo decir exactamente lo contrario. La teoría educativa nos permite comprender, analizar y abordar las dificultades que la educación de un ser humano nos plantea. Ese es un elemento que hay que tener extraordinariamente claro. El trabajo en educación es un trabajo para intelectuales. Y en esto quiero ser extraordinariamente tajante. No somos maestros chasquillas, no somos técnicos. Tenemos que prepararnos permanentemente. El día a día, la realidad, como dicen por ahí, nos lleva pilladita. Entonces, todos los días sale algo nuevo. Tomando un poquito lo que decía la compañera de antes sobre los alumnos TEA. Es cierto, salió una ley TEA, sí, pero la ley TEA aborda más bien el sistema de salud, no afecta tanto al sistema educativo en la práctica. Es cosa de leer la ley TEA. Los alumnos TEA están en el programa de integración hace años. No es que ahora, este año, haya surgido esta situación. No, lo que pasa es que hoy día
No me pregunten por qué, porque no soy especialista en salud. Hoy día hay una verdadera explosión de alumnos con TEA. Por lo menos eso es lo que yo he visto en el sistema donde yo trabajo. ¿Ya? Ha crecido de manera superlativa el número de alumnos que presentan esta condición. No sé por qué, pero es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, educar, trabajar, ¿ya? Así es que la escuela no es mala, ojo con esto, la escuela no es mala por los alumnos. La escuela es mala cuando se trabaja mal. Es un detalle súper importante. No les estoy diciendo que las condiciones de los alumnos no influyen. Claro que influyen, y mucho. Pero una escuela que tiene las cosas claras, una escuela ordenada, con orientaciones coherentes, con equipos de trabajo funcionando, con personas que integran la comunidad, que se sienten familia de esa escuela, es una escuela que va a tender al éxito, independientemente de los alumnos que lleguen. ¿Ya? Ese es un factor central de lo que significa la inclusión. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, alguna consulta. ¿No? Bueno, espero que en algún minuto, ¿cierto? Si manifiestan alguna consulta, la planteen. Aspectos centrales entonces de las escuelas que son exitosas: se promueve el respeto por los individuos, ¿cierto? Se reconoce el derecho a la educación que tienen todos los estudiantes. Hay una preocupación por el desarrollo integral de los profesores y de los asistentes de la educación. Se parte de la base y de un principio básico en muchas escuelas cognitivas, muchas escuelas psicológicas, es que todos podemos aprender, todos los alumnos pueden aprender. No existe la persona que no puede aprender. Todos podemos aprender. El problema es cómo enseño. Ese es un tema. ¿Ya? La escuela también debe responder a las necesidades de cada estudiante, ¿ya? Es decir, cada estudiante, ¿cierto? Evidentemente tiene su estilo de aprendizaje, tiene sus formas, tiene sus tiempos. Es muy importante también que toda la comunidad entienda que la diferencia que tenemos los seres humanos unos con otros no es un problema. La diferencia es una oportunidad. Voy a leer los que dicen, los mensajes que me han estado haciendo llegar. Dice: querido profesor, estamos de acuerdo en promover el bienestar y el respeto en el colegio, pero si nos encontramos en condiciones adversas, ya que a veces no es posible la integración, ya que desde sus casas vienen con indisciplina o falta de empatía y desorden, ante eso, ¿cuál sería la lógica adecuada para usar? Fíjense que es muy interesante lo que plantea Mauricio, el hogar, ¿ya? Evidentemente que el hogar muchas veces no nos juega muy a favor, por cierto, muchas veces es un problema para nosotros. Pero también tenemos que entender que nosotros como colegio tenemos responsabilidad. Entonces, piense siempre en lo siguiente. Es una pregunta que en su día a día, y a lo mejor en un consejo de profesores o en un consejo de asistentes de la educación, es siempre interesante plantear: ¿qué porcentaje de lo mal que lo está haciendo un alumno es responsabilidad suya? De lo malo o de lo bien que lo hace un alumno. Es decir, ¿cuánto le aporto la escuela, el profesor, el asistente, el sistema escolar completo? ¿Cuánto le aporta a ese alumno para lo bien o lo mal que eventualmente le pueda ir? Entonces hay un ámbito en el que
Hay un espacio en el que nosotros somos responsables. Nos tenemos que preocupar que ese espacio de responsabilidad nuestra sea de muy buena calidad. Entonces, tenemos que tener eficientes documentos en la escuela. Hay que tener un buen reglamento de convivencia. Hay que generar una convivencia proactiva entre los alumnos. Hay que generar una forma cultural dentro de la escuela que sea propia, que reconozca nuestra diversidad. Y todos tenemos que ser capaces de avanzar en esa dirección, independientemente de lo que el niño viva en su casa. Eventualmente, claro, se va a convertir en un problema. Pero pensar de otra manera es claudicar. Si pienso que los niños que vienen mal formados desde sus casas no van a aprender nada, entonces mejor no, entonces mejor saquemos los colegios de muchos sectores de muchas poblaciones, de muchas ciudades de nuestro país, ¿cierto? Y no los eduquemos definitivamente. Entonces, les insisto, es un poco quijotesco lo que les estoy planteando, es un poco ilusorio a lo mejor, ¿ya? A lo mejor utópico. Vivimos en una sociedad distópica, ¿ya? En una sociedad, ¿cierto?, en que lo malo, lo feo, lo torpe eh, prevalece probablemente. Ponemos las noticias en la mañana en la radio, ¿cierto?, cuando nos levantamos y dan ganas de quedarse acostados porque da terror salir a la calle, ¿cierto? Nos pueden pasar un sinfín de cosas. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros somos parte de la realidad, pues. Si el país también lo estamos construyendo nosotros. Yo no me puedo hacer un lado y decir, ah, mira, los chilenos son así. Si yo también soy parte de esto. Yo también soy parte de esa escuela a la que le está yendo mal. Esto es igual, voy a dar un ejemplo que siempre le doy a mis alumnos en distintas instancias de enseñanza media, de educación superior. Esto es igual que un camarín, chiquillo. ¿Ah? Cuando el camarín gana, cuando un equipo gana, ya sea de fútbol, de rugby, del deporte que sea, cuando el camarín gana, cuando el equipo gana y se están vistiendo en el camarín, ese camarín está feliz y se sienten todo un equipo. Y todos cantan y se abrazan y se creen el cuento de que son mejores. ¿Sí? Cuando el equipo pierde, el camarín, en el camarín muchas veces los compañeros se deprimen, hablan de lo que pudieron haber hecho y no hicieron, hablan de las oportunidades que perdieron y se genera un ambiente bastante negativo, bastante corrosivo. Como me enseñó a decir alguien por ahí muy sabio, es rico ganar, ¿ah? Es entretenido ganar cuando uno está, después de haber ganado, uno dice, mira qué rico ganamos, ¿no? Esto se lo escuché a un señor hace muchos años atrás. En la escuela pasa lo mismo. Es rico pertenecer a una institución exitosa. Es muy agradable saber que lo estamos haciendo bien. Es muy agradable como cuando sabemos que nos ganamos la excelencia académica. Nos ganamos el SNED y nos van a llegar unas lucas y estamos todos felices. Y se nota en los colegios. Y uno llega al colegio y la escuela está así, achoclonada. Pero ojo, ¿eh? No achoclonada en el mal sentido. No achoclonada en el sentido de que nos vamos a defender a muerte unos con otros. No. Estamos achoclonados ayudándonos en el trabajo, unos con otros. Queremos que nuestra institución funcione. Se genera una moral de trabajo. De hecho, cuando alguien entra nuevo a trabajar a esa institución y no anda bien, los demás compañeros empiezan a decir, mira, este tipo no, o esta señora no funciona bien. No nos está aportando a nosotros como equipo. Se da mucho eso, ¿ya? Ruth Cisterna dice, resumiendo, con amor, respeto y buena relación en la comunidad educativa se puede lograr mucho. Somos parte del cambio. Esa es como la lógica de esto, ¿ya? La gente que trabajamos en educación
tenemos una lógica o un grado de ingenuidad, como que nos mimetizamos con nuestros alumnos, ¿ya? Creemos en el otro. Y así como creemos en el otro, tenemos que ser capaces de generar esta idea de la integración. Es fundamental integrar y educar desde la diversidad. Aprovechar la diversidad como un plus, no como un problema, no como una situación, ¿cierto?, en la cual estoy siendo de una u otra manera, me estoy viendo afectado y me está impidiendo crecer, ¿ya? Es importante considerar que la integración necesita mucho más que una respuesta didáctica, ¿ya? Necesita un cambio cultural, como les decía. El objetivo, de una u otra manera, el norte, la gran meta debe ser que no exista exclusión social, que efectivamente exista igualdad de oportunidades, ¿ya? Es interesante señalar que algunos autores, ¿cierto?, relacionan esta lógica de la justicia social con, con ideas que tienen que ver con la democracia. Es decir, se plantea que desde la base de la inclusión en educación vamos a fortalecer nuestra democracia. Y nuestra vida social como sistema, como país, a la larga va a ser libre, democrática y bastante menos compleja. Si seguimos educando en la división, si seguimos educando en el egoísmo, si seguimos educando en la lógica de cada uno sálvese como pueda, vamos a seguir viviendo en este país que no necesariamente nos tiene muy contentos, que digamos. Hoy día la mayoría de los chilenos, o no sé si la mayoría, pero uno escucha opiniones, ¿cierto? Y mucha gente hoy día manifiesta una suerte de depresión colectiva respecto del futuro que se nos viene encima. Es decir, no vemos nuestro futuro con optimismo, no pensamos que lo estamos haciendo bien. Y de hecho, muchas manifestaciones muestran que no lo estamos haciendo tan bien. A lo mejor no lo estamos haciendo tan mal como pensamos, pero es importante afirmarse en estas lógicas que eventualmente a la larga nos pueden significar, ¿cierto?, superar, ir superando etapas, ir superando eh, eh, problemáticas sociales, ir avanzando en la no discriminación, ir avanzando en la integración, ir avanzando, en definitiva, en una sociedad democrática, con todo lo que la democracia significa, ¿ya? En general, la atención a la diversidad se refiere a la actuación de los docentes individuales en sus aulas y raramente afecta al centro en su conjunto. Es decir, la atención no es igual entre un docente y otro. Hay algunos docentes que se preocupan más de la diversidad y hay otros que la hacen, no la consideran en absoluta. ¿Ya? Las necesidades académicas, sociales y emocionales de los alumnos lleva a que de una u otra familia, muchas familias no se sientan integradas a la comunidad escolar, un poco lo que planteaba Ruth. De hecho, en muchas escuelas donde hay demasiada integración, ¿cierto?, los apoderados tienden a sacar a sus alumnos, ¿ya? Y se convierten en personas que son críticas de este proceso. Hay que pensar que una escuela inclusiva debe tener como objetivo que la inclusión sea el núcleo que centre la atención de todo el alumnado. Es decir, todas las actividades que hago dentro de la escuela deben necesariamente apuntar a la lógica de la inclusión. Otro aspecto central es que
el discurso del profesor debe tener en cuenta la diversidad. Asimismo, la actitud del profesor, de los asistentes de la educación, deben considerar la diversidad y la pluralidad que hay en las escuelas por parte de los alumnos. Es interesante que muchas veces, como recurso metodológico, consideremos la posibilidad de poner al alumno en una rotación de papeles. Por ejemplo, ya que alguien habló de disrupción delante. ¿Qué pasa cuando un alumno es disruptivo, es complejo? Yo creo que muchos de ustedes trabajan en colegios, ¿cierto? Y ¿le han planteado alguna vez a algún alumno ponerse en el lugar de ustedes? ¿O en el lugar del compañero? ¿Mm? ¿Cómo se aborda la situación desde la otra perspectiva? Es una forma metodológica bastante particular, ¿eh? Yo siempre trato de llevar a la gente que trabaja conmigo a esta situación. De hecho, más de alguno lo he hecho sentarse en mi sillón. Y yo me he puesto del otro lado. Y le he mostrado el problema. Y le he dicho qué puede hacer usted. ¿Qué piensa? Es decir, poner al otro en el rol, en la situación de, ¿ya? Esto evidentemente sin vulnerar los derechos del otro, sin quebrarlo emocionalmente, cautelando que estamos haciendo un ejercicio que permite, de una u otra manera, ¿cierto?, que se convierta en una instancia de aprendizaje. No se olviden nunca que estamos para eso, estamos para educar permanentemente. Nuestro norte debe ser necesariamente la lógica educativa, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, es interesante, como les digo, esta reflexión, ¿ya? Es importante también que en las escuelas las características de la familia no sean un elemento significativo a considerar por los colegios. Es decir, cuando usted analiza a un estudiante, no parta de la base de que la familia del estudiante tiene tales o cuales características, porque usted ya de ahí empieza a generar un sesgo, empieza a discriminar, ¿ya? Hay investigaciones que se han hecho en distintos países del mundo, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos o cuáles son las políticas exitosas que muestra una escuela inclusiva? ¿Ya? En principio, una escuela exitosa ayuda a que haya una motivación inicial de la comunidad educativa que genera la inclusión. Se genera un trabajo en equipo entre los alumnos y el profesorado. Se busca mantener estas políticas de inclusión. Tratamos de ayudar al otro. El alumno se siente parte integrante de la comunidad, ¿ya? Eso es fundamental. No solamente los adultos, ¿ya? Es bien interesante también señalar que para desarrollar este tipo de lógica es importante que el director reconozca, promueva y apoye algunas prácticas. ¿Cuáles son estas prácticas? Primero,
valorar la experiencia de los docentes, valorar la experiencia de los asistentes, es decir, valorar y validar la experiencia del personal. Yo no puedo llegar a una escuela y hacer tabla rasa respecto de todo lo que estoy trabajando, respecto de todo lo que, o de las personas que voy a trabajar. Lo primero que tengo que hacer cuando llego a una escuela es informarme, saber cómo se trabaja, cuál es la cultura institucional, qué es lo que se hace. Los directores en este sentido es importante que potencien la creatividad de su equipo de colaboradores. Es muy importante esto por un tema de sanidad mental. Lo que les decían antes, la mayoría, muchas de las personas que trabajamos en educación tenemos un alto grado de formación intelectual. Entonces, es muy común que en la escuela hayan personas que pinten, hay personas que bailan, hay personas que escuchan música clásica, hay personas que coleccionan diversos objetos, hay personas que hacen cultivo hidropónico, hay personas que desarrollan actividades paralelas a su labor educativa de escuela, ¿cierto? La pregunta es cómo el liderazgo del director facilita que esa expertise que tienen las personas se traduzca en mejoras significativas en los aprendizajes de los alumnos. Entonces, la señora Ruth, que puede ser asistente de aula, puede que la señora Ruth tenga algún tipo de eh, expertise en algo. No sé si me cuenta por ahí, por el chat, si tiene alguna expertise en algo. Entonces, sería interesante saber cómo la señora Ruth frente a los alumnos, eventualmente a partir de un taller en que enseña a los alumnos sobre esta expertise, la señora Ruth se valida frente al otro y se convierte en una voz autorizada para ayudar a educar a estos alumnos. ¿Ya? No sé si se entiende el ejemplo. ¿Está claro lo que les estoy explicando? Sí, espero que sí. Entonces, uno de los aspectos centrales de la escuela, de una escuela exitosa, es que los docentes y los asistentes de la educación tengan libertad hacer, para hacer escuela, para generar talleres, para generar nuevas metodologías, para proponer cosas, una escuela propositiva. No que baje desde la verticalidad, ¿cierto? No que venga el director, jefe de UTP, inspector general o director, jefe de UTP, jefe de departamento, docente de aula, y al último le llega al asistente de la educación. Yo creo que esa situación es bastante errática. En un colegio somos todos compañeros de trabajo. Ese es un elemento que muchas veces nos olvidamos. Más allá del título que una persona pueda tener o no, al final del día somos todos compañeros de trabajo y el éxito de uno depende del éxito de otro. Si estamos trabajando juntos y le va mal a uno, el conjunto entero se va a ver afectado. Si estamos trabajando y le va bien a uno, el conjunto entero se va a ver afectado. Es decir, tenemos que ser conscientes de esta situación. Debemos formar equipos de trabajo, debemos dar libertad para crear. ¿Ya? Al final del día, ¿cierto? Trabajamos con niños y los niños tienen que ser fundamentalmente uno de los grandes desarrollos que debemos aportarles, evidentemente, es su creatividad. Otro aspecto importante es que hay que potenciar un lenguaje común. Se estima como esencial el ayudar a que en los espacios en que los asistentes de la educación, que los profesores puedan compartir opiniones, se puede reflexionar, se pueden mostrar los distintos estilos de trabajo, cómo se hace, cómo no se hace, qué me resulta, qué no me resulta, ¿ya? Es súper importante entonces el espacio para la reflexión, compartir la experiencia exitosa, ¿ya? Súper importante este aspecto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hago?
¿Cómo lo hizo? ¿Ah? A lo mejor, un ejemplo que se da mucho con los asistentes en las escuelas básicas, a lo mejor la señora Mabel sabe bailar, es, es buena bailarina, a lo mejor baila bien cueca o baila bien un montón de ritmo y ayuda a los niños de segundo básico a preparar un número súper lindo de baile, ¿cierto? Y en ese número de baile enseña respeto por la diversidad, porque es un baile inclusivo, es un baile en el que participa todo un curso, todo un nivel, ¿cierto? Y hay preocupación, se genera todo un ambiente favorable respecto de lo que la tía Mabel hizo con ese grupo. Entonces es importante que la tía Mabel en algún minuto, junto con ser reconocida, tenga la posibilidad de compartir esa experiencia. A lo mejor a la tía Salomé le va a gustar lo que va a escuchar de la tía Mabel y va a aprender de ella y va a compartir con ella y a lo mejor juntas se van a potenciar. Entonces vamos a empezar a generar equipos de trabajo. Ahora, esta discusión, este intercambio de opiniones, este trabajo mancomunado debe ser permanente y sostenido en el tiempo. No alcanza con que lo hagamos una vez al año. ¿Ya? Este intercambio, ¿cierto?, de experiencia se plantea siempre como una necesidad que debe abarcar debe barrer todo el lapso del año, todo el periodo escolar. Permanentemente hay que hacer parte de la cultura educativa de la escuela, tiene que ser esta reunión de intercambio, esta reunión de conversación, esta reunión en que de una u otra manera me expongo, comparto, intercambio mis formas de trabajo respecto de Mabel. Ahora, esto siempre se piensa en términos positivos y uno dice, pucha, compartir las experiencias exitosas. Sí, pero también hay que compartir las experiencias fracasadas, pues sí, nosotros también nos equivocamos. Si no es pecado equivocarse, muchas cosas no resultan. Y también es importante a lo mejor analizar en qué nos equivocamos, qué nos resultó. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, la escuela inclusiva es una escuela pensante. ¿Por qué? Porque el conjunto de personas que está participando de esta escuela está permanentemente intercambiando, permanentemente eh, creando y desarrollando sus metodologías a partir de el aprendizaje que está potenciándose de unos con otros. ¿Ya? Esta es como la lógica de esta idea, de esta noción de, eh, de ir desarrollando, ¿cierto? Esta escuela, ¿ya? Esta escuela que integra. También es importante que optimicemos los recursos. Especialmente lo que les decían antes, optimizar los recursos humanos. Es decir, fundamental, tener un ambiente cálido de trabajo, llevarnos bien, ser familia, ser consciente que pasamos gran parte de nuestras vidas en nuestro trabajo y que es fundamental que tengamos un ambiente grato laboral, ¿ya? El intercambio profesional permanente, el apoyo de unos con otros, también no olvidarnos que somos personas, que eventualmente el colega va a tener a su hijito enfermo y que a lo mejor yo lo voy a poder cubrir y lo voy a cubrir de buen grado. En algún minuto, a lo mejor en el futuro, a lo mejor en algún minuto él va a tener a bien cubrirme a mí, porque yo también tengo mis situaciones, ¿cierto? Entonces vamos a ser capaces de generar esta sinergia positiva, ¿ya? Este ambiente laboral grato. Fundamental el tema del ambiente laboral grato, fundamental la formación de equipos de trabajo, ¿ya? Por eso que cuando ustedes ven las empresas privadas, las empresas grandes, empresas exitosas, ustedes ven que hacen actividades de coaching, ¿cierto? O actividades de cuerda, como se llaman, o workout, también se llaman hoy día, ¿cierto? Esta actividad que la empresa sale aparentemente a jugar,
y los llevan a algún lugar y hacen actividad y juegan a ser cabros chicos y fortalecen el equipo. Y uno dice, mira, ¿por qué están haciendo eso? Bueno, eso en la escuela normalmente no se hace. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué en la escuela no se trabaja en este concepto de autoayuda grupal? ¿Por qué no armamos equipos de trabajo haciendo esto? ¿Por qué un día no nos llevan a, no sé, pues el día del asistente de la educación? Claro, a veces salen por ahí, comen y todo el cuento. Pero me refiero a una actividad profesional. ¿Por qué no hacemos alguna actividad desarrollada por algún psicólogo, ¿cierto? O equipo de psicólogos que nos permita tener conciencia de lo que significa el trabajo en equipo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, estas actividades van ayudando a fortalecer la unión laboral, el equipo de trabajo. De una u otra manera, ¿cierto? Esta situación es importante que la planteemos, ¿ah? Que el equipo de trabajo, en muchos colegios se habla del equipo de trabajo, pero efectivamente, ¿tenemos equipo de trabajo? Efectivamente, ¿hacemos actividades de equipo de trabajo? ¿Tenemos espacio para intercambiar ideas? ¿Tenemos espacio para conversar? ¿O nos quedamos en la crítica sencilla? ¿Cuál es la crítica sencilla? No, es que el niñito este es complicado porque la familia es tan complicada y al final del día son todos complicados, así que como son todos tan complicados, mejor no enseñemos nada, no hagamos nada y dejemos que la escuela se nos complique. La verdad es que, eh, les insisto, por mandato legal, por mandato social, por nosotros, por nuestro trabajo, por nuestra dignidad como trabajadores, por nuestro país, tenemos que hacer conciencia que el trabajo se hace en forma consciente, particularmente en el ámbito en el que nos metimos. Trabajamos en educación, somos educación. Nos guste o no, es así. Tengo que aprender a escribir. ¿Saben por qué? Porque trabajo en una escuela. Así de fácil. No puedo escribir con falta de ortografía. Porque la gente espera que yo enseñe. ¿Ya? No puedo hablar mal. ¿Por qué no puedo hablar mal? Porque trabajo en una escuela. Y la escuela educa. Y la gente espera que la escuela siempre eduque. ¿Ya? Entonces, esa es como la lógica de este cuento que ojalá que les haya quedado claro, eh, en términos de que la formación de lo que significa la inclusión escolar desde un punto de vista teórico para el desarrollo de nuestro sistema educativo, para el desarrollo de nuestros niños, involucra en la práctica un objetivo país a largo plazo: educar la democracia, educar y desarrollar una sociedad más justa, consciente, proactiva, solidaria. ¿Ya? Ese es como el núcleo de lo que hay que entender respecto de lo que significa la diversidad. En la clase de hoy entonces vimos el concepto de lo que significa la educación, de educar en la diversidad, de lo que significa la integración en educación, de lo que significa la justicia social en educación, educar para la democracia, como lo dijo hace ya muchos años, ¿cierto? Los años 40, 50, John Dewey, un gran pensador y filósofo norteamericano, ¿ya? Educar para la democracia. Bien, no sé si hay alguna duda o alguna consulta respecto a lo que acabo de señalar. ¿No? Perfecto. La próxima clase la vamos a tener el día miércoles a las 20 horas y vamos a ver en la clase del día miércoles, vamos a ver exactamente este tema. El miércoles vamos a ver la ley de inclusión 20.845, ¿ya? Que existe en nuestro país. Así es que ese va a ser el tema de nuestra clase. Bueno, vamos a cortar la grabación.